días, jóvenes. Soy la maestra Marisol Samano Millán, laboratorista del plantel 27 turno nocturno, licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna. El día de hoy les impartiré una actividad experimental desde casa. Un trabajo al que nuestro director general Sergio Mario Arredondo Salas nos invitó a sumarnos a través de la estrategia Cobaes Estudia en Casa para continuar nuestro programa académico. Bienvenidos, iniciemos. El día de hoy les impartiré la práctica de variabilidad genética. Comenzamos con una pregunta. ¿Se presenta variabilidad en organismos del reino animal y del reino vegetal? El aprendizaje esperado para esta práctica es analizar la evidencia de la evolución, privilegiando el diálogo para construcción de nuevos conocimientos sobre la teoría de la selección natural. Bueno, vamos a empezar por nuestra práctica. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos una regla, variedad de frijoles, tengo pinto, bayo, negro, necesito 2 naranjas, 2 cuchillos de diferente tamaño y un plumón. Para la primera parte de la práctica voy a utilizar frijol bayo. Este frijol previamente lo dejé en agua por 24 horas. Una vez que pasaron esas 24 horas, comparo el tamaño de mi frijol con un frijol original. Como pueden observar, son de diferente tamaño. Este aumentó su tamaño al penetrar el agua en él. Tomo mi cuchillo pequeño y voy a hacer un pequeño corte en la parte central de mi frijol. Una vez hecho el corte, quito la parte exterior, la pequeña piel que contiene el frijol, lo retiro y me quedo únicamente con la parte del cotiledón. Vamos a observarlo. Bueno, tomo mi regla y voy a medir la longitud que tiene este. Lo mido y me da una longitud de 1.9. Para tu práctica necesitas este cuadrito donde tú vas a medir 10 frijoles de los que ya tienes previamente remojados y la primera medición me dio a mí 1.9. Colocas tu medición aquí en la tabla y posteriormente vamos a analizarlos. Al tratarse de una misma variedad de frijol, podríamos pensar que como son de la misma especie, podrían tener el mismo tamaño. A lo largo de la práctica te vas a dar cuenta que el tamaño de los frijoles varía. Esto se debe a la variabilidad genética, que aunque tengamos organismos de la misma especie, estos durante su formación o reproducción pueden sufrir una alteración en su parte genética y es lo que nos ayuda o nos ocasiona que estos tengan cambios. Por eso hay otros frijoles que son aún más pequeños que el que anteriormente medimos. Si yo mido otro frijol, me va a dar una medición distinta. Voy a repetir ese paso. Puedo observar que es un poquito más pequeño. Lo mido y en esta ocasión me da 1.5. 1.7 aproximadamente. Tomo mi tabla y hago mi anotación. Y así voy a seguir haciendo lo mismo con todos los frijoles. Para esta segunda parte de la práctica voy a tomar mi variedad de frijoles. En esta ocasión solo cuento con 3 variedades de frijoles que son los que tengo aquí en casa. Y los vamos a analizar. Les decía que podemos pensar que por ser de la misma especie o por referirnos simplemente a frijoles, podríamos pensar que todos tienen el mismo tamaño, el mismo color o las mismas características, pero sin embargo no es así. En esta ocasión les presento lo que es el frijol negro. Vamos a observar por ahí. Frijol pinto y frijol bayo.
Como podemos observar, aquí tenemos las tres variedades de frijol: frijol bayo, frijol negro y frijol pinto. Como podemos observar, el frijol bayo, que es el que conocemos comúnmente, es de color amarillo. El frijol negro es un poquito más pequeño que el frijol bayo, y el frijol pinto es un poquito más claro, con unas pequeñas manchas cafés. Estas características las vamos a notar en nuestro cuadro, donde nos dice que observemos las características de dicho frijol. Una vez analizadas el color y las características de nuestros frijoles, podemos hacer la medición de la longitud. Tomamos nuestra regla y medimos su longitud. En el caso del frijol bayo, mide 0.5 milímetros. El frijol negro mide 0.5. Y el frijol pinto mide 1.4. Como podemos observar, aquí tengo una pequeña tablita. Entonces lo que yo voy a hacer con esta tablita, poner la longitud, el color y las características observables, que pueden ser las manchas que varían en el frijol pinto, que no es la misma tonalidad de todos los frijoles pintos. En el frijol bayo unos son más lisos, otros son más rugosos. Esas serían características observables. Para nuestro tercer y último experimento necesitamos 2 naranjas, las cuales vamos a numerar con el número 1 y 2. Una vez teniendo numeradas nuestras naranjas, vamos a observar sus características. A simple vista podría pensarse que son exactamente iguales porque tienen tamaños muy similares, pero vamos a observar las diferentes características. En la naranja número 1 puedo observar diferentes tonalidades que van desde un verde y un poco de color oscuro al color anaranjado característico de la naranja. Su parte externa es totalmente lisa por todas las partes que tú puedas pintar tu naranja. Si me voy con la naranja número 2, puedo darme cuenta que su cáscara es más gruesa. En la parte de arriba de mi naranja número 2 puedo ver que su textura es más rugosa, es más gruesa, se siente áspera, a diferencia de la naranja número 1, que se sentía completamente lisa. De la misma manera que la naranja anterior, hay variación en su coloración, que va desde un anaranjado a un poco de color oscuro. Estas características ocurren durante el cultivo de las frutas. Si las frutas no tienen las condiciones adecuadas para desarrollarse, o hay un cambio en la temperatura o en el medio ambiente, afecta el desarrollo de estas durante su cultivo. Una vez que ya observamos las características exteriores de la naranja, vamos a tomar nuestro cuchillo, que es un poquito más grande, y vamos a analizar las características interiores de la naranja para ver si hay diferencias en la parte interior de la naranja. Parto mis 2 naranjas y voy a contar la cantidad de números de gajos y la cantidad de semillas que esta tiene. Esta es la naranja número 2. Entonces, si me voy a su parte interior, como les decía que su cáscara es más gruesa, puedo darme cuenta, si la comparo con la naranja número 1, si ustedes pueden darse cuenta, esta parte, el grosor, se verá muy diferente. Como les comentaba, la naranja número 2 se siente su cáscara más gruesa y más áspera. A simple vista podemos notar esta diferencia. Ahora vamos a ver la cantidad de gajos que tiene cada una de ellas.
La naranja número 2 presenta 9 gajos. Vamos a compararlos con la naranja número 1. Que cuenta también con 9 gajos. En esa parte no varían nuestras naranjas y ahora vamos a contar el número de semillas. La naranja número 1 trae 4 semillas nada más y la naranja número 2 trae 2 semillas únicamente. Posteriormente a eso, lo que voy a hacer es medir el diámetro de mi naranja. En el caso de la naranja número 1 me da un diámetro de 7 y en el caso de la naranja número 2 me da un diámetro de 7.5. Después, posteriormente a medir el diámetro, vamos a medir el grosor. Recuerden que les comentaba que era más gruesa la cáscara de la naranja número 2. Tiene 0.5. Y en el caso de la naranja número 1 tiene 0.2 milímetros. Esto es indicativo de la variación que hay en el tamaño y en las características internas de la naranja. Como ven, pude comprobar que lo que yo decía al exterior, que la cáscara de la naranja número 2 era más gruesa que la cáscara de la naranja de la número 1, midiendo su diámetro y su longitud, pude comprobar que estas tenían una diferencia. Una vez observadas las características de la naranja, voy a tomar mi cuadro que dice color de la cáscara, textura de la cáscara, diámetro de la naranja, grosor de la cáscara, número de gajos y número de semillas, y voy a llenar cada uno de estos con las características que me dieron. Esta es una práctica muy sencilla que puedes hacer desde tu casa. En dado caso que no cuentes con toda la variedad de frijoles o solo cuentes con uno, puedes buscar fuentes de información donde a ti te ayuden a ver las diferentes variedades de frijoles que existen. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hemos concluido con la actividad experimental variabilidad genética. Nos vemos en la próxima práctica experimental. Yo me quedo en casa.